para mirar en el capítulo 7 unos versos que hay en el mismo. En la mañana de hoy, consciente de que estamos a través de Redentor 104, quiero traerle una palabra a la iglesia y a Puerto Rico que tiene base en Segunda de Crónicas capítulo 7. Y vamos a mirar con detenimiento los versos del 19 al 22. Segunda de Crónicas capítulo 7, versos 19 al 22. Ustedes recordarán que esta palabra se usa mucho para hablar de oración, de una convocatoria para que la nación y el pueblo ore y busque el rostro de Dios y la misericordia de Dios venga sobre ese pueblo. Yo quiero trabajar una palabra con mucha responsabilidad en esta hora y les voy a pedir que siga con diligencia la misma. Lo tienen, Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, después de Reyes, Crónicas. Si va por los Salmos se pasó, le da hacia atrás y busque Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 19 dice: Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirvieseis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho Jehová así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Señor, te adoramos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu pueblo te da gracias porque no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Y en esta hora estamos delante de tu presencia y suplicamos que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú le envías en esta hora. Que en tu misericordia rompas cadenas en medio de tu pueblo. Rompe toda ligadura de muerte. Pudre todo yugo que esté oprimiendo al país. Yo te pido que sea la vida hablándole a la muerte, la luz que extingue toda tiniebla. Confirma esta palabra en esta mañana, Dios, con gente que se convierta a ti. Confirma esta palabra con sanidades y milagros y prodigios. Señor, pasa visita en los hospitales en esta mañana. Mira, Señor, las áreas de psiquiatría, Señor amado, de los hospitales mentales de esta tierra. Oh, echa fuera toda tiniebla. Pudre todo yugo que aturde la mente y el corazón de este pueblo. Oh, Señor, reparte sanidades en esta mañana. Reparte cordura espiritual. Dale aliento de vida a aquellos que están luchando con quitarse la vida en esta mañana, Dios. Mira tanta gente en desesperanza, Señor, pasa un bálsamo sobre esta tierra. Oh, Señor, yo te pido que entres a todos estos lugares donde hay gente esperando riñones nuevos. Yo te pido que los repartas en esta hora. Repartes sanidad, milagro, portento, prodigio. Señor, mira las cárceles de este país. Oh, háblale a la población confinada en esta hora. Revierte todo decreto de muerte en esta tierra. Seca los puntos de droga como secaste en la higuera, Señor. Mira los hogares de crianza de esta tierra. Pon corazones en los administradores de estos lugares para gloria tuya, Dios. Detén la plaga de muerte que hay sobre esta isla. Ata todo acto de corrupción en esta mañana. Trae a la luz aquello que quiere seducir a este pueblo. Y confirma la obra de la iglesia repartida por el mundo entero. En esta mañana reparte prodigios, reparte sanidades, Dios. Poder tuyo sobre la faz de esta tierra. Y el anhelo secreto y profundo de este pueblo, yo te pido que tú los recompenses en público para la gloria exclusiva tuya. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. A través de la historia ha habido unos intentos de gente bien intencionada para arreglar las cosas en las naciones. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, se organiza lo que se conoce como las Naciones Unidas con más carácter. Se hizo una Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano. Empezó la nación completa, el mundo completo a reflexionar qué fue lo que pasó en Europa
cómo se levanta Alemania en aquel momento con unos piensos, como dice el jíbaro, se le metió entre ceja y ceja unos pensamientos que se creían mejores que nadie sobre la faz de esta tierra. Una gente que creyó ser puro, ser por encima de los demás. Tenían cierto éxito económico, cierto éxito militar, cierto éxito económico y político. Y es increíble ver una de las naciones más poderosas de la faz de la tierra en un momento dado, pues desatar y entrar en una guerra que todos conocen y cómo se desató esa guerra, esa Segunda Guerra Mundial. Luego de eso ocurre un juicio para juzgar las mentes de aquellos que tomaron decisiones de provocar esta guerra. Yo creo que si los alemanes hubiesen ganado, los acusados hubiesen sido otros. Esto es bien sencillo. Esto es quién gana, viene después cómo van a ser las cosas. Pero fue interesante porque se hizo unas acusaciones contra los generales alemanes, la gente que estaba en eminencia tomando ciertas decisiones, y se hace el famoso juicio de Nuremberg. En ese juicio de Nuremberg hicieron, pues, juzgaron a estas personas, y es bien interesante que usted pueda leer mucha de esta literatura que generó ese juicio, impactó naciones, se revisaron sistemas legales a ver cómo se garantizaban derechos del acusado. Pero es interesante ver defensas que algunos de estos generales levantaron. Entre ellas sacaron una decisión del Tribunal Supremo alemán que decía, por ejemplo, que los judíos no eran gente. Y si los judíos no eran gente, pues dentro de las fronteras de Alemania matar a un judío, pues no era extinguir un ser humano. ¿Por qué? Porque había un precedente legal que decía eso. De hecho, otra de las defensas que levantaron fue decir, un momento, nosotros dentro de las fronteras de Alemania decimos cuál es el derecho y qué es lo que hay, y tú no puedes venir de otro lugar sobre la faz de la tierra, dentro de mi nación, a juzgarme a mí, para decirme qué es lo bueno y qué es lo malo, porque al fin de cuentas nosotros determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Y es bien interesante porque para esos años, y usted busca mucha literatura, se va a dar cuenta que se agarró de las raíces del derecho, hablar de derecho natural, hablar de los conceptos de lo bueno, pero no se podía mencionar una deidad, porque hay una separación entre lo secular y lo religioso, y no podemos meter a Dios en el discurso secular, porque entonces, cuando tú hablas de Dios, pues entonces se apagan todas las otras lámparas, y el problema es cuál es el entendimiento de Dios que pueda tener una nación. Así que los jueces se rompieron la cabeza diciendo, wow, estos tipos tienen un punto de derecho sólido, y se fueron al derecho natural, a un derecho a la vida que va por encima de todas las naciones, que va por encima de todos los conceptos, para tratar de armar una decisión que pudiera hacerle justicia a montones de gente que fueron exterminadas sobre la faz de la tierra. Y desde entonces han surgido unos intentos y unas luchas de gente con valores religiosos de meterse en el dominio público para hacer unas cosas, y eso es correcto. Yo creo que debe haber gente con valores en todos los lugares y en todo lugar de toma de decisiones. Es como me decía un profesor de teología en una ocasión, oye, escribano, si tú estuvieras, tener gente que tenga fe en Dios, te da cierta confiabilidad, porque si tú estás en un callejón, en alguna de las calles de Nueva York, está oscuro, son las 11 y pico de la noche, tú estás cambiando una goma, te quedaste a pie, y vienen 10 tipos caminando por un callejón hacia donde tú estás. ¿Haría diferencia si tú supieras que vienen del estudio bíblico de la iglesia? Yo creo que sí. A mí me parece que sí. ¿Cuántos se gozan, verdad? Entonces, yo lo que quiero traerles en esta mañana es que hay unos buenos intentos surgiendo de que los valores estén en el dominio público, pero están surgiendo unos intentos de gente organizarse y creer que quizás haciendo algún tipo de partido político que tenga valores y que tenga ciertas cosas, eso es lo que va a cambiar la tierra. Yo me meto a la poderosa palabra de Dios y yo voy a decir cuál es la posición del pastor Escribano, porque hasta para candidato a gobernador me han llamado. Yo les tengo que decir que la función de la iglesia no es una función secular. Yo le tengo que recordar que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo, el fundamento es Cristo, el mensaje es el evangelio, que una vez se presente ese mensaje del evangelio, el Espíritu Santo de Dios es el que le da chispa a esa palabra en el corazón de la gente. No existe agenda política,
no existe plan de partido de gobierno que transforme el corazón de un ser humano. Entonces, la Biblia tiene siempre advertencias. Desde Deuteronomio, Dios dice, mira, si haces lo bueno, hay esta bendición. Si escoges lo malo, hay este otro problema sobre la nación. Yo lo digo con mucho respeto y no lo digo alarmistamente. Yo creo que Puerto Rico está bajo juicio hace rato y no nos hemos dado cuenta. Los dioses de la economía implosionaron hace rato. ¿Sabe por qué a cada rato declaran los bonos? Y alguien decía el otro día jocosamente en la radio que esto ya estaba hecho un junker económico porque todo era chatarra. A mí no me importa que todo sea chatarra porque la Biblia me dice a mí, no he visto justo ni su simiente que mendigue. Siempre en las crisis económicas que vienen sobre las naciones, Dios le da provisión a la gente. Dios va a dar provisión. En Reyes hay un pasaje donde hay un profeta que le suelta un juicio a un rey, le dice, mira, viene una sequía. Oye, qué interesante que cuando hay sequías, algo viene ocurriendo. Recuerdo para el año 94, estaba la administración del doctor Rosselló corriendo, se desata una sequía, que cuando a mí me mandan como juez a Jayuya, espectacular, yo abría sala a las 9 y a las 9:25 ya se habían acabado todos los casos. Así que yo tenía todo el resto del día para caminar por el barrio. Bueno, increíble. Me fui a hacer inspecciones oculares ahí de la Manga Productions, a ver cómo era que sembraban las cosas allí. Bueno, ¿qué yo no hacía? Hablé con el de la policía, hablé con el jefe de los bomberos. Caminando por una calle vi una escuela intermedia y siempre unos titeritos como brillando un carro allí. Yo dije, esto yo lo voy a acabar aquí. Fui a donde el de la policía, le dije, mira, yo quiero que limpien esa calle. Juez, ¿qué vamos a hacer? Ley 130. Voy a empezar a despejar aquello allí porque esos chamacos no tienen que estar fuera de eso. Tráiganme uno, que con uno que yo haga lo que voy a hacer, se enderece el barrio. Oye, y así fue. Agarramos a uno y eso fue a gozar porque se regó la voz en todo el barrio y se limpió la calle. Entonces se me escondían en una pizzería. Bueno, en la pizzería yo los dejo, está bien, pero no los quiero frente a la escuela. En aquella sequía, tú veías el lago ese que hay allá en Utuado. Y nos llevaban, íbamos y pasábamos para ver que allí hay un barrio completo que los sellaron, hicieron un lago. Hay esa ciudad bajo el agua, no ciudad, hay un barrio bajo el agua en Puerto Rico con edificios y todo. Entonces cuando se empieza a secar, lo primero que sale es la cúpula de la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? Pues eso ocurrió, yo decía, wow, años después estalla todos los escándalos que usted vio de corrupción. Siga esto, porque cuando se cocina el pecado, Dios da señales. Yo creo que este tiempo no es la excepción. Y Dios permite unas sequías para que la gente despierte. Dios permite unas sequías para que la gente entre en esto de que hay cosas que se van de nuestro control, pero hay uno que lo controla todo. Y triste es decirlo, pero en medio de lo que era la tormenta, decía Madeline, fui a buscar una cosa y frente a mí había una gente con unas cajas de cerveza y con un montón de alcohol. Hay gente lamentándose porque no pasó nada. Digo, wow, todavía no hemos tocado fondo espiritualmente para lo que falta. Yo no te pronostico un desastre, no te digo que va a venir algo horrendo, pero tengo que acercarme a la palabra porque Segunda de Crónicas capítulo 7 es una palabra poderosa. En Segunda de Crónicas capítulo 7, de hecho, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, en Primera de Crónicas se le da énfasis al templo. Dios dice, es importante la vida del templo en una nación porque es como un landmark, es un sitio que le recuerda al pueblo que tiene que haber la adoración. Pero en Segunda de Crónicas es más importante tu relación con Dios que el templo. Porque la gente confundió e hizo del lugar del templo como algo tan sagrado que después que yo esté dentro del templo, yo puedo afuera vivir la vida que a mí me dé la gana, puedo hacer lo que se me antoja, pero después que yo esté dentro del templo, toco palo, como decían en los juegos los muchachos cuando jugaban, y me perdonan los que están en internet de otras naciones, algún día Dios me dará la manera de traducir ese juego. Entonces, Segunda de Crónicas es un énfasis donde si usted mira, vaya a Segunda de Crónicas capítulo 7 para que vea que en el verso 1, cuando el rey inaugura ese templo, cae la gloria de Dios. Y yo quiero repasar que es de cardinal importancia. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió
fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Por eso ahorita no es casualidad que en la adoración empezaron con uno de los cánticos que tenía que ver con esto. Y por eso es que decíamos, mira, y adrede traigo lo de que la iglesia tiene que estar limpia, vestida de lino fino. Porque Cristo regresa en gloria a levantar una iglesia. Hay un discurso social que está criminalizando la religión cristiana. Hay un discurso que empezó en otras naciones, o sea, la enfermedad empezó en otros lugares. En Canadá, leer ciertas porciones de la palabra es ilegal. En lugares de Estados Unidos ya empezaron la persecución contra la iglesia, en los Estados Unidos de Norteamérica. Empezaron ya a perseguir la iglesia en algunos estados. Y si usted habla de algún tipo de vida que sea pecaminoso y la confronta con la palabra, dicen que tú estás cometiendo un crimen de odio. Yo, gracias a Dios, todavía no he visto a los fumadores organizados con un cartelón protestando diciendo que el que predique contra el cigarrillo los odia. Todavía no he visto una marcha de mujeriegos reclamando su derecho a ser mujeriego y a imponer el estilo de vida mujeriego a la demás gente. Gloria a Dios que no he visto una marcha de los asaltantes de banco exigiendo su derecho a asaltar banco. Quizás eso ocurrirá algún día. Pero yo quiero que usted sepa que Segunda de Crónicas le dice a la iglesia que no nos confundamos, porque pueden haber manifestaciones de Dios, pero tiene que haber respeto a ese Dios. Es de cardinal importancia el templo en la vida del pueblo, y es el templo de Dios. Hay que reconocer a Dios, y eso es bien importante en la vida de una nación. Una nación no puede desconectarse de Dios. La obediencia a Dios es fundamental en la vida de un pueblo. Yo empiezo esta palabra hablándote de los intentos de gente de formar partidos religiosos, y la historia me dice que los únicos que logran hacer eso no lo hacen a través de partidos. Es las comunidades islámicas, que empiezan con la democracia y una vez dan el cantazo y se montan en el gobierno, anulan todas las leyes, sacan el Corán y te dicen por aquí es que nos vamos. ¿Por qué razón? Porque el Islam es un state building religion, va dirigido a controlar el Estado en el más acá, imponer un gobierno islámico. Y aquí los que no podamos matar para que se conviertan, nos matamos nosotros mismos y terminamos en el paraíso con 12 doncellas. No estoy siendo peyorativo, estoy diciendo lo que hay desde un punto de vista estructural, una religión que va dirigida a establecer un gobierno terrenal. Por eso la iglesia no funda partidos para organizar nada, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? Nosotros estamos de paso sobre la faz de esta tierra. Yo quiero aclarar eso. Claro, quiero decirle también que usted puede, y es mi exhortación a todos ustedes, que dentro de sus propios partidos participen, que usted sea activo en su expresión de social, política, y usted luche porque dentro de su estructura política haya gente con temor de Dios, que dentro de esas estructuras políticas haya gente que tenga temor de Dios, porque si esa persona tiene temor de Dios, es un José en el reino de Faraón que puede administrar toda la economía sin robar, porque esa persona sabe que Dios lo mantiene, y como esa persona sabe que Dios lo mantiene, no tiene que dar un tumbe para limpiarle a la gente los chavos. Pero este discurso ha llegado a tal punto que se ha hablado de separación de iglesia y Estado. Yo creo que hay una separación de iglesia y Estado, pero no podemos sacar a Dios del Estado. Por eso esa palabra es poderosa, porque te dice a ti que una nación no puede sacar a Dios de su operación. Podemos apreciar un corazón para Dios en la obediencia de una persona a Dios. O sea, si tú quieres saber si alguien de verdad tiene un corazón metido con Dios, mira a ver si se somete a la voluntad de Dios. Por eso es que Cristo decía en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Eso le pasa a mucha gente que se enamora, que se deja llevar no por el fruto, sino por lo frondosa que está la higuera. ¿Ustedes entendieron? ¿Están en la carne o están en el espíritu? ¿Saben? Se dejan llevar por lo bueno que está ese papi. Algunas ven a esa muchacha y se deslumbran. El problema no es que se vea bien la higuera. El problema no es que esté frondosa. El problema es que cuando Cristo se acercó no había fruto. Entonces Él dice, por su fruto los conoceréis.
Enamorarse es bueno, si te estás enamorando, gloria a Dios, pero mira su conducta, mira su pensamiento. Yo no sé, algunas hermanas tienen que ver qué concepto tiene él de la mujer. ¿Qué respeto tiene ella por el hombre? Porque uno de los deberes fundamentales que la palabra le da a la mujer es respetar al hombre. Aunque tú sepas más que él. Algunas quieren testificar. El carácter se forma y se fortalece por medio de la obediencia a Dios. Por eso es que Dios nos ha dado imagen y semejanza de Él. Y esa imagen y semejanza de Dios en nosotros nos marca como que somos de Dios, pero en adición a eso tenemos que vivir nuestra vida como Dios dice y establece en las Escrituras. Y me gusta Segunda de Crónicas, capítulo 7, porque da una advertencia. Arranca con una bendición poderosa de Dios en el verso 1. En esa inauguración del templo fue una cosa espectacular. Pero en el verso 11 Dios le habla al rey y se le revela. Y esto es bien interesante porque a Salomón, que era un sabio, le hablaron 2 veces. Salomón, que dirigía toda una nación, Dios le habló 2 veces en su vida. Una pidiéndole cuando le pidió sabiduría y en otra de las ocasiones para poder administrar toda esa sabiduría. Y aquí vemos una de las veces que Dios le habla y le dice en el verso 19, que es por donde yo le quiero dar duro esto, capítulo 7 de Crónicas, en el verso 19 le dice Dios, pero mira, si vosotros os volviereis, y le está hablando al presidente de la nación, y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo les voy a arrancar de esta tierra que les he dado, esta casa que he santificado a mi nombre, yo la voy a arrojar de mi presencia, yo la voy a poner por burla y escarnio a todos los pueblos. Yo creo que ahora mismo la iglesia está siendo objeto de burla en muchos lugares del mundo. Y está siendo objeto de burla de muchos lugares del mundo porque estamos adorando deidades, le hemos dado la espalda a Dios, tenemos un doble estilo de vida que no honra y glorifica a Dios. La gente no ve un testimonio de lo que debe ver. Dice más en el verso 21, mira, y esta casa que está en excelsa será espanto a todo el que pasar y dirá, ¿por qué han hecho así Jehová a esta casa y a esta tierra? Y se responderá, por cuando dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Mira qué interesante, la razón por la que Dios reparte bendición a la iglesia, le reparte cierta gente. A cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Pero para explicar bien esta parte, vaya a Efesios capítulo 4 y verso 11 para que veamos que hay unas personas que Dios llama a hacer unas cosas. Y estoy llevando un paralelo entre lo que es el pueblo, lo que es la nación y lo que es la iglesia. Y Dios en Efesios 4 le da a la iglesia, y Él llamó a unos, ¿cómo? Pastores, a otros profetas, a otros ¿qué? Evangelistas, maestros. ¿Qué otra cosa? Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no algunos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. O sea, hay ciertas personas que Dios les regala a la iglesia para que hagan algo que es en beneficio de todo el cuerpo. Tiene que beneficiar a todo el cuerpo. Por eso que si Dios te dio algo, tiene que ser para bendición de los hermanos. O sea, lo tienes que usar para que podamos crecer. A uno les da una palabra de discernimiento. Hay gente que Dios usa con una gracia tremenda. Yo he estado en lugares, a mí me ha dado, por ejemplo, la palabra. Y me ha dado para presentar la palabra. Pero a otros les da, yo los he visto darle una palabra de ciencia, que eso es una cosa que tú dices, wow, la persona va, le ministra, le pone la mano encima y le empieza a hablar. Y cuando le habla, es como hacerle un scanning espiritual, ¿sabes? Dios le muestra unas cosas. Yo sé de un pastor que una vez está sentado en un sitio y la persona llega y él empieza a cuestionarse si eso es o no es de Dios. Y él decía, si esto fuera de Dios, que Dios me hablara y me lo dijera, eso es él pensando acá y el predicador está acá. De momento el tipo para la predicación y dice, te preguntas si esto es o no es de Dios. ¿Es o no es Dios? Tan así, tan específico. Tengo un hermano que he traído a este púlpito. Dice, un día estoy un poquito deprimido. Necesitaba
oír algo fresco de Dios. Tengo esa pelea con Dios y dije, voy a ir a un sitio donde nadie me conozca. Dice, fui con una persona a visitar esa congregación, me senté en el medio un poco para atrás y estaban empezando a ministrar, viene una predicadora y yo me escondí detrás de la cabeza, era cabezón el tipo del frente, me puse ahí y empecé a chorrearme porque yo sabía cuando arrancó la predicación algo me estaba tocando por dentro. Yo sabía que Dios estaba en el asunto y él decía no, pero yo me escondí ahí y de momento empieza esa predicadora, el hermano allí, y él dice, cuando ella dijo el hermano allí ya yo me chorrié. Dice, yo me puse como el que está orando para que todo el mundo, tú sabes, a ver si se para el de frente y es el clásico. Le hacen no y te dicen, no, el de atrás. Entonces el de la fila de atrás dice, Johnny, no, el que está frente a ti. Hasta que cuando tú abres los ojos está todo el mundo mirándote contigo. O sea, Dios te va a buscar y te va a dar la palabra. Cuando Dios te va a hablar, Dios va a hacerlo contigo. Y lo digo con mucho respeto y escuche bien inglés y sé que estoy por radio. Se ha metido una corriente de buscar palabra. Candela, por allá Jumé y por allá se van. Yo con respeto te lo digo, Dios te va a hablar en el púlpito de tu casa. Dios te va a hablar en la escuela bíblica. Dios va a usar a alguien para darte una palabra. Si Dios te va a dar una palabra, Dios va a provocar que esa palabra llegue a ti. Pero ten cuidado, tengan cuidado con estar buscando palabra donde Dios no te llamó. Y en esta Dios le dice a Salomón, le dice, mira, es importante porque el ejemplo que tú has tenido con David, analicemos por encima rápido David. El rey David se presentó como un modelo de líder nacional, un modelo de un pueblo. ¿Por qué? Porque Dios lo escoge, Dios lo llama a eso. No a todo el mundo lo llaman a hacer cosas. Estas personas que Dios les regala a la iglesia en Efesios, Dios los llama, no se llaman ellos mismos. Hay unas características para estas personas. No todo el mundo puede ser pastor. A mí sí me hace difícil ser pastor. Yo todavía estoy en una transición, yo estaba de evangelista, pero el corazón pastoral Dios lo va armando y Dios te va llevando. Y hay cosas que ocurren que tú no sabes y tú dices, wow, ¿qué es esto? Y de momento, Madeline se ríe a veces porque se ríe y dice, wow, antes tú hubieras reaccionado de otra manera. Sí, pero es que Dios me tiene en el grill, esto es glorioso. Me tiene a fuego lento. Y es una cosa tremenda cómo Dios va haciendo eso, pero hay gente que puede tener unos talentos. No todo el que saluda bien, no todo el que habla bonito puede pastorear, porque hay unos requisitos para ser pastor. Y la iglesia no puede reunirse en una asamblea a enmendar la Biblia, porque si lo hacen no tendrán pastores, tendrán profesionales del púlpito, que son dos cosas distintas. No todo el mundo puede ser diácono en la iglesia, porque el diaconado tiene unas características particulares. Si te gusta darte el jiguillazo, te tengo noticias, no puedes ser pastor. ¿Te lo quieres dar? No puedes ser pastor. ¿Alguien quiere testificarlo? Y una gritería por allá. Gloria a Dios. David fue escogido, conquistó Jerusalén. Pudo agrupar un ejército de gente desordenada, gente sin disciplina, gente sin un récord de buena conducta, y logró armar un ejército disciplinado. David ejerció una influencia que la nación dividida se unió detrás de él. Pero es importante tener una relación personal con Dios, porque esto tiene efecto en la vida de un país. Cuando un gobernante tiene relación con Dios, produce un fruto espiritual. ¿Qué sucede cuando en la vida personal de cualquiera de nosotros que tenga su hogar y su familia, cuando uno de los padres se descarrila, qué pasa en la casa? ¿Qué pasa cuando el tipo empieza a ser un borrachón? Cuando alguien empieza a meterse droga en esa casa. ¿Qué empieza a ocurrir cuando alguien se pega en Facebook a tener una chilla cibernética? Hay hogares que se han destruido. Empieza a haber un desmoronamiento, es lo que dice esa palabra poderosa. Y dice algo más. Cuando eso ocurre, se pierde el marco de referencia moral. Es un buen gobernante, pero un mal marido. No puede haber un gran profesional y un mal padre en el mismo ser humano.
Porque eso es una fragmentación de personalidad. El pecado fragmenta. Si se pierde el marco de referencia moral en los líderes, se pierde el carácter moral de una nación. Pasa como cuando el rey en Esther firma un decreto para matar judíos. Dice, el tipo se va a beber y a vacilar, y el pueblo estaba estremecido. Toda la capital del reino, Susa, estaba estremecida con ese decreto. Me detengo aquí. Yo lo mencioné el otro día, lo voy a repetir ya que estamos por radio. Hay un proyecto de ley para bajar la mayoría de edad de 21 años a 18. Ahora mismo 21 años de edad es la mayoría legal. Usted tiene plena capacidad de obrar. Hay gente que llega a 21 años y aunque tiene plena capacidad de obrar, en el banco no le van a dar un préstamo. Tú no puedes ir a un sitio y decir, mire, deme trabajo porque yo tengo 21 años. Ya, tú tienes 21 años, pero eso no determina que tengas o no tengas empleo. Y tú lees ese proyecto de ley y es diabólico. ¿Por qué razón? Porque ahora mismo el Código Civil tiene una figura que se llama emancipación para que el que no ha llegado a 21, tú lo puedas hacer adulto a los 18 por vía de emancipación. Existe un remedio legal ahora para resolver el problema que se quiere resolver. Pero mire lo que pasa, es que quieren poner la mayoría de edad a los 18 años, póngalo en promedio. Ustedes bueno, todo el mundo tiene familiares y todos hemos pasado por esas edades. O sea que a los 18 años vas a ser mayor de edad. Pero están poniendo emancipación a los 16. ¿Y cuál es la meta? La meta no es resolver un problema con chamacos de 18 años en Puerto Rico, porque no existe ese problema. Hay un remedio en ley para emanciparlos. Es que si yo logro ponerle edad en los 18, voy a provocar que algunos casos se emancipen a los 16, porque necesitan bartenders de 16 años. Necesitan bailarinas en el tubo de 16, como si fueran adultas. Eso hay que decírselo a esta legislatura. Tú logras sacar la protección del menor, convirtiéndolo en adulto y queda expuesto. ¿Cuántas chamaquitas de 16 años tienen más cuerpo que la abuela, pero aquí todavía no hay madurez? Entonces, cuando se desvía el carácter moral de los líderes de una tierra, ese pueblo tiene problemas. Cuando se pierde el fundamento de una sociedad civilizada, cada nación tiene su templo. Puerto Rico es una nación cristiana. Les guste o no les guste, Dios Todopoderoso es el Dios de esta tierra. Ahora, ¿cuál es el templo? Vaya a Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios. Sé que me queda poco para la radio, pero aproveche bien esta palabra. Vaya a Primera de Corintios para mirar en el capítulo 3. Y de aquí la importancia de una iglesia que esté vestida de lino fino. De aquí el que en muchas ocasiones hacemos un llamado a confesar pecado. De aquí en que toda nuestra dependencia es de Dios. En Primera de Corintios capítulo 3, vaya verso 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará ¿qué? Manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, y eso es un plural, santo es.
Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque Cristo está. Él prende a los sabios en la astucia ¿de quién? De ellos. Me pasé 2 versos porque era hasta el 17, pero lo que quiero enfatizar ahí es que Puerto Rico tiene un templo. El templo de Puerto Rico no es geográficamente ubicado en un pueblo de la isla. Hay muchos templos que son templos materiales. El templo es la iglesia. El Espíritu de Dios habita en él. Y la iglesia, por lo tanto, dice el texto que leíamos ahorita, tiene que estar purificada por el lavamiento del agua, por la palabra, porque Cristo hizo eso y se la presentó a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga y sin cosas semejantes, porque esa es la que Apocalipsis dice que Él viene en gloria a levantar de la faz de esta tierra. Y una de las cosas que yo he dicho en algunos lugares del dominio público y en algunas reuniones con gente de Estado es que tengan paciencia, que esa persecución contra la iglesia no va a ser necesaria porque va a haber un momento dado en que los aleluya nos vamos de todo esto. Cristo regresa en gloria a levantar un pueblo. Y dice la palabra, y no lo digo yo, lo puede mirar en Corintios. Hay una expresión preciosa en 1 Corintios, capítulo 15. Y ponga esa notita por ahí, porque algunos la escuchan nada más que en los funerales. Verso 51, donde Pablo le dice, aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15, 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que todo esto, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el Señor no es en vano. Pase unas páginas y vaya a Tesalonicenses. Está antes de Timoteo. Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, esto es lo que yo he hecho con la iglesia en los últimos días: alentaos unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Lo repito, la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra y es el templo del Señor. Y es bien importante que yo le recuerde a la iglesia en esta mañana que esta separación de iglesia y Estado es un enfoque institucional y político. Pero que tranquilo todo el mundo, porque nos vamos de todo esto. El gobierno de Puerto Rico ni el de Estados Unidos pueden sacar a Dios del Estado. Ninguna nación puede sacar a Dios del Estado. Pero yo digo aquí, esta doble advertencia: va a llegar el día donde va a haber una total separación. Yo le he leído dos pasajes: Primera de Corintios capítulo 15 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Así que cuidado con las religiones imperiales. Hay que tener cuidado con las religiones imperiales. ¿Y qué son religiones imperiales? Es donde se adora al gobierno. Yo tengo mi reticencia cada vez que hay una reunión para ir a orar allá. Es bueno orar por los gobernantes.
la Biblia nos dice que hay que orar por los gobernantes. Por más que usted vea lo que esté sucediendo, no deje de orar por los gobernantes. Pero tampoco podemos ir a hacer coro y aplaudir como focas las malas decisiones que se estén tomando en torno a la moral de un pueblo. Y ese proyecto que quieren hacer adulto a los niños, hay que combatirlo. Y no le van a hacer caso a una marcha. No les importa que la iglesia pueda hacer algo, pero podemos orar. Porque el que lo presentó es uno y son 51 representantes. Así que en esos 51 personas tienen que haber 27 que el Espíritu de Dios les tuerza el corazón. Tiene que haberlos. Gente que diga, no, espérate un momento. Es que ya existe la herramienta. ¿Por qué vamos a seguir destrozando la niñez de esta tierra? Ahí tiene que haber gente con temor de Dios. De los 20 algo son 27, creo que son 27 senadores. Tienen que haber 14 que les indigne el que se quiera trastear la juventud de esta tierra. Tienen que haberlos. Y si faltan algunos en la votación, vamos a orar para que el Espíritu de Dios les tuerce el corazón, se lo cambie. Dios tiene poder para cambiar el corazón. ¿Cuántos se van a poner de acuerdo por esto? Hay muchas cosas más que se están haciendo y yo creo que ni los jefes de agencia lo saben. Oren por el Departamento de Educación. Oren por decisiones que se están tomando. Oren por tantas cosas que está pasando que ni sabemos lo que está pasando. Me decían unos hermanos, pastor, uno de los problemas que tenemos en la intercesión es que no se sabe contra qué se está disparando. Tenemos que ponernos de acuerdo en esta mañana, es que la gloria de Dios arrope a Puerto Rico. Que venga un Pentecostés poderoso sobre todos los poderes de esta tierra. No nos podemos entretener más sacando el esfuerzo para hacer unas cosas a las que Dios nos ha llamado. Por eso es que les doy 2 de Crónicas capítulo 7, porque ese texto dice, mira, tengan cuidado, porque se han ido detrás de deidades. En las religiones imperiales, la masa del imperio se bautiza en agua como ritual, pero no con el Espíritu Santo y el fuego. ¿Y qué pasa cuando la gente se baña en agua confundiendo el bautismo con un lavamiento en agua? Eso trae al santuario la costumbre y las prácticas paganas bajo diferentes nombres. Adoran un ser supremo bajo el nombre de Júpiter, de Zeus, de Osiris, de Serapis, del gran arquitecto, del eterno o de Dios a su manera o hasta Alá. Pero no se han convertido. Corrompen la revelación original, adorando la reina del cielo, Astarte, Isis, Venus, Diana de los Efesios, Ariti, Kuan Yin, etc. Vaya a Jeremías capítulo 7, aprovechando estos últimos minutos por la radio. Vaya a Jeremías capítulo 7, porque siempre que usted vea gente metiendo deidades femeninas en el asunto, están adorando a la reina del cielo. Jeremías capítulo 7. Y qué interesante que Jeremías ocurre siglos antes de Cristo. O sea que aquí no podemos hablar de otra cosa, ¿verdad? 787-720-5277 es el teléfono a llamar. Vaya un momento a Jeremías capítulo 7. Porque en Jeremías capítulo 7 Dios le está dando una palabra por medio del profeta al pueblo de Dios. Y le dice, ustedes tienen que mejorar su camino. Jeremías capítulo 7. En el verso 3 arranca diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y después que empieza a decirles, vamos a empezar estos primeros versos, mejoren sus caminos, vuestras obras y los haré morar en este lugar. No se fíen en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, para mal vuestro os haré morar. O sea, la advertencia de Dios siempre diciendo, hay que hacer las cosas en obediencia a mi palabra. Ahora, dice, después viene la advertencia, dice, pero si ustedes confían en palabras de mentira, ¿por qué? Porque hay profetas que les venden a la gente un mensaje de prosperidad y de bendición, pero no le exigen cambio en su conducta. Hay gente que se pasan leyendo un librito de las 365 promesas de Dios, pero nunca confiesan pecado.
mucha bendición y mucha promesa, pero no hay comunión con Dios. Hace unos sermones atrás hablamos de adoración sin sacrificio. Puerto Rico tiene mucha adoración, pero poco sacrificio. Y en esa palabra de Jeremías le dice, mira, tienen que hacer las cosas bien. ¿Tú sabes por qué? Porque mira esta advertencia que dice en los versos, léanse en todo el capítulo, pero dice aquí bien clarito, en Jeremías capítulo 7, dice, verso 15, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, le dice al profeta, ni levantes clamor, ni oración. Por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Y por qué? Dios estaba bien enojado. Verso 17 le dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme ¿qué? A ira. Cada vez que yo veo alguna de estas reverendas de algunos concilios que yo conozco, hablando en el nombre del Dios Madre, empieza en la oración ahora, esa es la moda, en el nombre del Dios Madre y Dios Padre, porque alguien se los enseñó en el seminario. Alguien en el seminario les enseñó que se puede ser ministro y carnal, que se puede ser miembro de la iglesia y evasor contributivo, que se puede ser mujeriego y líder de la iglesia, que se puede ser una persona con prácticas homosexuales y seguir en la adoración. Pero la palabra es una y es clara. Dios está demandando santidad de un pueblo. La santidad no es solo para la iglesia, el gobierno debe tener santidad también. La santidad no es solo para la conducta de los miembros de la iglesia, es para toda la nación. Y yo reclamo en esta hora que nosotros podamos humillarnos delante de Dios, porque es la médula que tiene, ¿verdad? Este sermón no es todo de juicio y de apalo y de acantazo, como algunos me lo van a decir cuando termine esta experiencia de por la radio, pero la advertencia del verso 21 es, mira, y ese Puerto Rico que era tan excelso, y ese Puerto Rico que fue un diamante del Caribe, y era la perla de los mares, como dicen algunos de nuestros autores, dice, esa casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasar y dirá, ¿por qué Dios ha permitido esto en esta tierra? Y la respuesta es la que dice, porque dejamos a Dios, porque adoramos, abrazamos deidades y sirvimos algunos de esos dioses ajenos. Viene una serie completa para la iglesia de estudios bíblicos. Vamos a mirar el origen de algunas sectas. Vamos a ver quién la fundó. Vamos a ver de dónde salieron algunas prácticas. De dónde sale en el siglo XX las adoraciones medias extrañas que están viviendo y qué es lo que dice la poderosa palabra de Dios. Usted tiene que saber que si usted ha aceptado a Cristo como su único y eterno Salvador, usted tiene comunión con Dios. Usted tiene que saber que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Usted tiene que saber que en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Que en la cruz del Calvario, escuche bien, no se crucificó una mujer. El que fue crucificado en el Calvario y derramó su sangre fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que su mamá estaba al pie de la cruz viendo eso. Porque ella, que venía guardando en su corazón todo lo que se reveló, desde que sale preñada, Dios le habla a su marido diciéndole que lo que ella tiene es del Espíritu. Que cuando él se quiso ir a huir, el Espíritu le habla en sueños. Que cuando nace Jesús, los ángeles se manifiestan y van a la aldea de Belén. Y dice que María guardaba en su corazón estas cosas. Que cuando va a presentar el niño al templo, Dios levanta a una anciana y un anciano y dice, ahora podemos morir porque han visto en nuestros ojos la redención de Israel. Ella guardaba eso en su corazón. Cuando llega al templo a los 12 años que ellos estaban perdidos, Jesús no se perdió, ellos se perdieron. Regresan al templo y encuentran a Jesús y lo ven con los maestros. Ellos sabían, cuando ya Jesús está en los 30 años, llega a la cena, a las bodas, y le dice, Jesús, no tienen vino. Yo me imagino que es que en algún momento María se quedó sin sal. Y Jesús le diría, pues echa harina ahí y vámonos, ¡pap! Eso me lo inventé yo. Pero vio la manifestación de Dios porque ella sabía que Jesús era el Redentor del mundo. Ella no podía decir, bajen a mi hijo de ahí, porque yo como mamá quiero dar mi vida por él. Porque ella sabía que había una raya en el Calvario y que la redención de toda la humanidad era en Cristo. Tenemos gente adorando a la reina del cielo en este tiempo.
Y tienes que acabar de salir de donde tengas que salir y adorar al Dios verdadero. Yo no te estoy diciendo que te hagas evangélico. Yo lo que te estoy diciendo es que seas lavado en la sangre del Cordero. Habrá alguien en esta mañana que dice: pastor, esa palabra es para mí. Aquí tiene que haber gente que diga: yo recibo a Cristo como mi único y eterno Salvador. Los que están por la radio, 720-4713, y dice: yo recibo a Cristo como mi único y eterno Salvador. Habrá alguien en esta mañana que dice: me reconcilio con Dios. Si esa persona, ponte en pie en el nombre de Jesús. Tengo que orar por ti. Habrá alguien que quiere reconciliarse con Dios y dice: recibo el perdón de Dios en esta mañana, confieso mi pecado, reconozco que soy un pecador. Si esa persona, levántate en el nombre del Señor, quiero orar por ti. Aquí tiene que haber una iglesia comprometida que diga: adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Si tenemos que dejar cualquier costumbre, cualquier práctica, iglesia, la dejamos en el nombre del Señor. No adoramos objetos, no adoramos imágenes, no adoramos gente, adoramos al Dios que hizo los cielos y la tierra por medio de Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Voy a dar un minuto más porque me quedo sin voz en breve, pero aprovecha esta mañana, dile: Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Si hay algún pecado que confesarle, quizás ya tú dices: no, yo estoy bien, yo soy miembro de la iglesia, yo me bauticé en tal sitio, pero sientes en esta mañana que hay una batalla y tú dices: necesito que el Señor me infunda aliento. Necesito en esta mañana que ese toque del Señor me fortalezca. Necesito en esta mañana que ese toque del Señor rompa mis cadenas. Si hay esa persona, levántate, vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien más?